Cuando nosotros hablamos de el suelo, lo primero que tenemos que pensar es quién es o qué parte de la ciencia estudia el suelo. Y básicamente la- el estudio del suelo se divide en dos áreas muy grandes, la edafología y la pedología. En cuanto a la parte de la ciencia que estudia desde el punto de vista puro al suelo, es la pedología, que viene de pedón, que significa suelo. Y en este caso lo considera como un cuerpo natural, con una geografía y características propias, y lo que va a estudiar básicamente es cómo se genera ese suelo, cómo es la morfología de ese suelo y su sistemática, es decir, cómo se clasifica el suelo en función de sus características y de su morfología. En el caso de la edafología, estudia también el suelo, pero desde otro punto de vista, uno más práctico, siempre tomándolo como algo natural, como un cuerpo natural, pero lo va a tomar, va a enfocar su estudio más que nada desde el lado eh, de tomarlo como un sostén para la vegetación, como reserva de agua y como la reserva de los elementos nutritivos para el crecimiento de las plantas. Entonces, estas dos grandes áreas van a estudiar el suelo, cada uno con enfoques, en algunos casos distintos, en otros tienen enfoques muy similares en cuanto a la clasificación que hacen. Ambas tienen su propio sistema de clasificación. Nosotros hoy vamos a ver uno solo de esos sistemas, pero las dos se ocupan de estudiar el suelo en general. Cuando nosotros hablamos del suelo, decimos que es un subsistema natural abierto. Es una formación natural que va resultando de la degradación o de la transformación de la roca madre. La roca madre es ese lecho rocoso que está en la profundidad, dependiendo de cada tipo de suelo, es qué tan lejos va a estar de la superficie. Y a partir de esa roca madre, a través de distintos procesos que se han ido dando con el tiempo, ya sea procesos físicos, químicos y biológicos, en su interacción tanto con el agua, el aire y algunos nutrientes, va a ir formando un soporte mecánico y el sustento a las plantas. Obviamente, como veíamos recién, de las ramas que estudian el suelo, esta definición proviene más que nada de la edafología, donde nos habla del suelo como un sostén necesario y indispensable para las plantas. Como vamos a ver en los próximos minutos, vamos a hablar un poco de cómo se generan estas distintas capas del suelo a partir de la roca madre, cuáles son las composiciones y las clasificaciones en función de esa composición de las distintas capas del suelo, y vamos a hablar un poco de la física y la química involucradas tanto en la generación como en la composición del suelo tal como lo conocemos. Establecer los límites del suelo tiene sus complicaciones. Si bien el límite superior claramente es cuando está en contacto con el aire o en el caso de las aguas poco profundas, en ese caso nosotros podemos definir rápidamente el límite superior. El límite inferior, es decir, hacia el no suelo, como suele llamarse, es un poco más difícil de delimitar. Nuevamente, apelando a la edafología, nosotros hablamos de un límite inferior, donde la actividad es el límite inferior, donde la actividad biológica todavía permanece y la cual es coincidente con la profundidad de los enraizamientos de las plantas nativas y perennes, es decir, de las plantas que están verdes todo el año. Y, como dijimos recién, la profundidad a la cual llegan las raíces de ese tipo de plantas nos da el límite inferior de cada tipo de suelos. Va a ir variando en función de las características propias de cada suelo, pero ese sería nuestro
límite inferior o nuestra forma de medir el límite inferior del suelo, desde el punto de vista edafológico, como dijimos recién. ¿Cómo se genera el suelo? Nosotros habíamos hablado de la roca madre. Esa roca madre, que viene desde la formación inicial de la Tierra, se va generando, se va meteorizando ese material y va desarrollando el perfil del suelo, es decir, cada una de las capas que nosotros vamos a ver en ese suelo. Los procesos que ocurren, o sea, el perfil de ese suelo se desarrolla a partir de ese material meteorizado, es decir, que son procesos que son independientes pero que son simultáneos y se van dando en el mismo lugar, es decir, in situ, en el suelo que se está generando. Hay algunos suelos que van a estar desarrollados sobre sedimentos sueltos y en ese caso el material meteorizado es transportado por el agua, también puede ser transportado por el mismo hielo o el viento y va a ser depositado en otros lugares donde empieza un proceso de formación del perfil de ese nuevo suelo. Cuando nosotros hablamos de meteorización, es un proceso de desintegración de esa roca madre. Esa roca madre se va a ir rompiendo en fragmentos cada vez más pequeños y esos fragmentos van a ir van a quedar cada vez más cerca de la superficie terrestre o lo más próxima a ella posible. Para esa meteorización se van a requerir distintos agentes, tanto atmosféricos como la participación de algunos agentes biológicos. Y como dijimos recién también, van a ser muy importantes los procesos químicos y físicos en todo este tipo de generación del suelo. En el caso de la meteorización física, esa ruptura de la roca madre debido a la física, nosotros vamos a tener muchos componentes o muchos agentes que van a ser los que van a producir esa meteorización. Algunos son más sencillos de ver, como por ejemplo la temperatura, el agua, las sales o las raíces de las plantas. En todos estos casos lo que va a suceder es que por métodos físicos esa roca madre se va a ir rompiendo, se va a ir fragmentando en fracciones menores y cada vez más pequeños de suelo. ¿Cómo o cómo se les ocurre a ustedes que, por ejemplo, la temperatura puede hacer que se rompa o se meteorice la roca madre? ¿Los volcanes no puede ser un ejemplo, profe? Bien, los volcanes es un ejemplo tal vez un poco más extremo, pero, por ejemplo, en el caso de la precordillera nuestra, la temperatura también puede influir mucho. ¿Se les ocurre cómo? Con la lluvia, No, puede ser, profe. con la lluvia ya sería el agua. En el caso de la temperatura, ¿qué sucede cuando un material se calienta y se enfría? Se parte. Claro, se parte. Cuando nosotros lo calentamos y lo vamos enfriando, lo primero que sucede es un cambio en su volumen. Cuando nosotros calentamos un material, generalmente tiende a expandirse, cuando lo enfriamos, tiende a contraerse. Esos cambios de temperatura, sobre todo con las amplitudes térmicas que tenemos nosotros acá, favorecen esa diferencia de temperatura en las rocas y eso genera pequeñas fracturas. Eso es lo que va generando también los fragmentos cada vez más pequeños de esas rocas. En el caso del agua, como decíamos recién, tanto de la lluvia como el agua de los ríos, va erosionando y va removiendo desde la superficie los distintos minerales. En el caso del agua, cuando pasa de su estado sólido a su estado líquido, también genera pequeños cambios en los patrones de fragmentación y las raíces tal vez son, en este ejemplo, mucho más evidentes de cómo al ir integrándose en la roca madre, van al crecer generando fragmentos
dentro de esa roca. En el caso de la meteorización química... Profe, y con el viento sería el parque de Chigualasto, el de San Juan. Claro, ese es uno de los ejemplos más clásicos. Si bien es el más cercano, nosotros también tenemos algunos más próximos y menos evidentes tal vez, con todos los vientos que modifican las condiciones nuestras. El caso más sencillo en nuestra región es el viento sonda. Cuando corre viento sonda, todo ese polvillo que está levantando, ese polvillo en algún momento formó parte del suelo o formó parte de las características de cada suelo, del cual ahora lo están cambiando y lo está trasladando a otros lugares. En el caso de la meteorización química, se va a dar obviamente por reacciones químicas que van a ir cambiando la naturaleza de las rocas que están bajo la influencia tanto de agentes atmosféricos como hidrosféricos, es decir, en contacto con el aire o con el agua. Y esa interacción con el agua o con el aire nos puede dar lugar a diferentes cambios químicos. Hay algunos minerales primitivos o primarios que se van a ir alterando a través de la transformación o de síntesis, ya sea de síntesis de nuevos compuestos o de combinación con otros compuestos, y en algunos casos se van a dar la ruptura de esas moléculas que forman parte de la roca madre para dar lugar a compuestos más sencillos, compuestos secundarios más sencillos. En algunos casos van a ser más solubles, en otros menos solubles, en otros van a ser coloidales. Entonces va a ir cambiando totalmente la característica de la composición química de esos suelos. Entre las reacciones más comunes que tenemos son la solubilización. En ese caso, simplemente los materiales que forman parte de la roca madre se van a ir solubilizando en agua, se van a disolver en agua. Vamos a tener la hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura mediada por agua de moléculas que van a pasar de ser moléculas más complejas a moléculas más sencillas, y en ese caso se pueden dar las dos cosas. Se pueden producir moléculas que sean solubles o moléculas que sean insolubles. En el caso de que sean solubles, se acompaña por la solubilización. Podemos tener reacciones de óxido-reducción, reacciones de hidratación, donde el agua comienza a formar parte o comienza a estar intercalada en la estructura de esos materiales sólidos, y la carbonatación, donde muchos minerales se van acomplejando con carbonato y forman los famosos depósitos de sales, como las estalactitas y estalagmitas, que en general en Mendoza, por ejemplo, las podemos encontrar en la Cueva de las Brujas, que son las más importantes o las más sobresalientes, pero en cualquier región de la montaña nosotros podemos encontrar algunas formaciones de este tipo. Y también tenemos la meteorización biológica. Si bien las raíces de las plantas se puede considerar tanto física como biológica, también vamos a tener una descomposición de las rocas que van a provenir de la acción de los microorganismos y de los organismos que viven adheridos a esas superficies. En general, muchos de esos organismos van a tener un intercambio de material con las rocas. Por un lado, van a absorber ciertos minerales o ciertas sales de las rocas, y a su vez pueden producir, como producto de su propio metabolismo, algunos ácidos orgánicos, ácidos carbónicos, nítricos, sulfúricos, y eso se van a ir secretando por sobre las rocas. Eso también le va a ir cambiando la composición química a la roca y va a producir la meteorización, es decir, la degradación de esas rocas. Cuando nosotros comenzamos a ver el perfil del suelo, es decir, queremos analizar las diferentes capas
que nosotros tenemos en nuestro suelo. Ese perfil que nosotros vamos a estudiar nos va a dar información sobre la formación y la evolución de ese suelo bajo la influencia de los factores y procesos pedogenéticos y de los procesos que vimos anteriormente que van a contribuir a esa formación, a esa génesis del suelo. En este caso se van a ir dando como capas, se van a formar capas, estratos sucesivos que van a tener sus características propias de textura, de color, de composición química, de composición de estructura física, y se van a relacionar entre ellos, es decir, va a haber una cierta gradualidad al pasar de los estratos superiores a los inferiores, van a ir cambiando gradualmente sus propiedades. Todos esos horizontes y la composición y el ordenamiento de esos horizontes es lo que se denomina perfil del suelo. Muchos de nosotros habremos visto esos pozos que se realizan en las fincas, denominados calicatas. En esos pozos lo que hace el agricultor simplemente es hacer un análisis del suelo donde está por realizar su siembra. En este caso tiene mayor importancia en agronomía, porque nosotros, a través de esos pozos, nosotros podemos ver el perfil del suelo, analizar las distintas capas, los distintos estratos, y en función de eso, decidir qué tipo de plantas se van a adaptar mejor a cada suelo o qué tipo de riego vamos a necesitar, cuánto riego vamos a necesitar en función de esos perfiles. Cuando hablamos de los horizontes genéticos, vamos a tener horizontes genéticos principales que se van a denominar o se van a designar con letras mayúsculas. Dentro de esos horizontes vamos a además clasificarlos en solum y regolita. Regolita es el material que proviene de la roca madre, directamente de la meteorización de la roca madre y parte de la roca madre, y es todo el material no consolidado. Sobre ese material se van a depositar los horizontes superiores y son los que le van a formar el perfil del suelo y dan origen al solum, es decir, la porción de suelo donde vamos a tener mayor actividad biológica. Dentro de los horizontes, y tal como se puede ver en esta imagen también, nosotros vamos a tener el horizonte más superficial, el horizonte O, donde esa capa va a estar mayormente compuesta por materia orgánica. En algunos casos puede haber también agua, ya sea estancada o depositada, o también puede haber drenado ese agua a las capas inferiores. En el horizonte A, que es el que le sigue descendiendo, es el que se forma desde por abajo del horizonte O. En ese caso no tenemos rastros de la roca madre, es decir, no tenemos los vestigios de la roca madre, sino que hay una estratización mucho más fina de los materiales. Le continúa o le sigue el horizonte E, donde es un horizonte más mineral, hay menos arcillas en este caso, y comienza a aparecer o a desaparecer la presencia de la estructura del material original. En el caso del horizonte B, está por debajo de los horizontes anteriores y tenemos una desaparición de todo, de la mayor parte de la roca madre. Y en el horizonte C es donde comienzan a apreciarse las rocas duras, hay muchos menos efectos notorios de los procesos pedogenéticos y la mayoría de estos horizontes son capas minerales, es decir,
han tenido menos procesos de fragmentación, de meteorización, como vimos antes, y han estado menos expuestos a la acción tanto del agua como del aire. Cuando nosotros hacemos o vamos a una clasificación de esos suelos, el sistema más actualizado contiene 6 categorías diferentes. Dentro de esa clasificación podemos distinguir orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Y eso nos va a dar una idea más acabada del tipo de suelo que vamos a tener, de las características de cada suelo, no solo de los perfiles, sino también de la composición química, de la edad, de la génesis de ese suelo. El orden es la categoría más alta de clasificación y a su vez se van a ir subclasificando en clases para poder hacer una clasificación mucho más certera y poder diferenciarlos entre ellos. En este mapa de la Argentina nosotros tenemos cuál es la distribución de suelos. Los órdenes de suelo son los entisoles, inceptisoles, molisoles, gelisoles. Cada uno de ellos va a tener una característica determinada. En particular, en Mendoza predominan los entisoles, como podemos ver en esta imagen del mapa, que son suelos que tienen muy poca evidencia de desarrollos de los horizontes pedogenéticos. En este caso, como dijimos recién, es una predominancia de este tipo de suelos, pero cada región dentro de la provincia de Mendoza tiene variaciones. Es decir, mientras más pormenorizado hacemos el estudio, vamos a ir encontrando subregiones dentro de Mendoza con diferentes perfiles y clasificaciones de suelo. Pero el que predomina es el entisol. Hablamos de cómo están formados esos suelos, cuáles son los perfiles. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito de la físico-química de estos suelos. Cuando nosotros hablamos de las fases del suelo, vamos a tener que distinguir partículas minerales de distinto tamaño que se van a unir a la fracción orgánica y se van a empaquetar formando unidades mayores, agregados. Es decir, va a haber una interacción entre la parte mineral y la parte orgánica del suelo y que van a ir formando pequeños grupos o pequeños cúmulos con características determinadas. Esa fase sólida también va a tener algunos espacios vacíos entre ellas, donde también van a dar origen a poros dentro de esas fases y que van a permitir no solo el paso del agua, sino también del aire. Podemos distinguir entonces dentro del suelo 3 fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. La sólida, como decíamos recién, es la fase mineral acomplejada o unida con la fase orgánica en muchos de los casos y va a tener una composición muy variable. Recordemos que, como decíamos recién y como vamos a ver más adelante también, cada uno de los suelos tiene una identidad química diferente y en función de la combinación con la fase orgánica va a ser la fase sólida que se produzca entre ellos. En el caso de la fase líquida, va a estar compuesta mayoritariamente por agua y dentro del agua vamos a tener las sales diluidas dentro de ella. En ese caso, esas sales provienen básicamente de la disolución de la fase sólida, por lo tanto van a estar en un equilibrio permanente las sales que están diluidas en la fase líquida, en equilibrio con las sales que están formando la fase sólida. En el caso de la fase gaseosa, es una composición, tal como lo dice la palabra, formada por gases, y esos gases, si bien tienen una composición cualitativa similar a los gases que componen la atmósfera, vamos a tener también una predominancia del dióxido de carbono y de muchos de los gases que provienen
de los metabolismos, tanto de las plantas como de los microorganismos que habitan el suelo, y que como parte de su metabolismo van a secretar al medio esos compuestos en forma de gases. En el caso de la fracción mineral de los suelos, vamos a tener una gran variedad de compuestos que se pueden clasificar en diferentes subgrupos: los silicatos, los óxidos, los carbonatos, fosfatos, nitratos, sulfatos, sulfuros y cloruros. Cada uno de ellos, el grupo principal, nos da el anión que está formando las sales o los óxidos, en el caso del oxígeno, y cada uno de ellos va a estar unidos a diferentes metales. Vamos a tener, por ejemplo, cloruros de sodio, de potasio y de calcio. Dentro de los silicatos vamos a tener silicatos laminares. Muchas veces, o acá en Mendoza por lo menos, es muy común encontrar mica en el suelo. Son esas láminas que parecen un vidrio, que se encuentran en cualquier tipo de suelo. Y después vamos a tener carbonatos, vamos a tener fosfatos. Cada uno de ellos, como dijimos recién, van a estar unidos a un metal en común. Si bien no se puede decir la composición exacta, o no se puede predecir la composición exacta de los suelos, ya que es una composición bastante variable, sí se puede analizar y se puede reunir las características mayoritarias de un suelo en particular. Por último, vamos a tener la fase orgánica. En el caso de la fase orgánica, la vamos a poder separar, o la vamos a poder subclasificar en materia orgánica y en biomasa. Esa materia orgánica, además, va a dividirse en materia orgánica fresca y en humus. Ese humus es toda materia orgánica no viviente que ha sido transformada por la biomasa. Esa biomasa, como habíamos visto antes, es la microflora y la fauna que están presentes en el suelo y que van a ser las responsables de llevar a cabo todas las transformaciones de las sustancias orgánicas que están presentes en el suelo. En ese caso vamos a tener distintos tipos de organismos vivientes. Si bien el más evidente son las plantas, también vamos a tener hongos, vamos a tener líquenes, vamos a tener bacterias en el suelo que van a estar constantemente transformando toda esa sustancia orgánica y utilizando parte de la fase mineral para transformarla y para cumplir con su ciclo metabólico. En el caso de la materia orgánica fresca, es aquella materia prima a partir de la cual se van a producir las demás sustancias orgánicas. Es decir, es el sustrato que utiliza toda la biomasa para producir las demás sustancias. ¿Cómo vamos a medir la calidad y la salud del suelo y qué parámetros son los importantes? Primero, se suele confundir muchas veces la calidad con la salud del suelo. La calidad del suelo es la capacidad de funcionar con su ecosistema y su uso, sustentando la productividad biológica y la calidad del ambiente, como así también la salud de plantas, animales y toda la población en general que esté viviendo sobre ese suelo. Para el término de calidad, normalmente se tienen en cuenta 3 funciones del suelo. Una de ellas es promover la productividad de ese sistema sin perder las propiedades físicas, químicas y biológicas. Por otro lado, atenuar los contaminantes ambientales y patógenos. Y finalmente, favorecer la salud de las plantas, animales y humanos. En el punto 1, de promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas, hace referencia más que nada a que en cada una de las explotaciones que nosotros podemos hacer de los suelos, nosotros podemos estar cambiando las propiedades físicas y químicas y biológicas de él. Por eso también, por ejemplo, es aconsejable la rotación de cultivos
en algunos casos, porque el cultivo que se siembra constantemente o habitualmente va a ir tomando desde el suelo los mismos minerales y los mismos nutrientes permanentemente. Por lo tanto, va a ir agotando a ese suelo de ese nutriente en particular. La rotación de cultivos promueve la sustentabilidad de ese mismo suelo para evitar el cambio brusco de la composición química y biológica de esos suelos. En cuanto a atenuar los contaminantes ambientales y patógenos, es un poco más sencillo de explicar, ya que dentro de los suelos nosotros podemos tener tóxicos de origen mineral y de origen biológico también, y cada uno de ellos son en general evitables con los cuidados pertinentes de cada caso. La parte de la salud del suelo también se la puede definir como una habilidad de funcionar y tener rendimientos de acuerdo a su potencial, aún después de los cambios que se van dando por el uso del suelo, por el manejo humano del suelo y por eventos naturales. Cuando nosotros tenemos un suelo que es en una región muy húmeda, que llueve mucho, ese suelo puede ir cambiando su composición química y su estructura física debido básicamente a la solubilización de algunos componentes. Por otro lado, como decíamos recién, el manejo humano, es decir, la utilización de ese suelo, puede cambiar las propiedades químicas y físicas del suelo. Y en general, el uso adecuado de ese suelo también puede cambiar, como podemos ver en estas dos imágenes, en función del uso que se le dé a cada uno de sus suelos. La salud se define como la condición de un organismo o de algunas partes de mantener normales sus funciones y propiedades de vida. Esto, cuando hablamos del suelo, hace referencia a la autorregulación, a la estabilidad y a la resiliencia del suelo como ecosistema. Es decir, cuando hablamos de autorregulación, estamos hablando de cómo el mismo suelo puede de alguna forma realizar cambios químicos, se pueden producir cambios químicos y biológicos para que el mismo suelo se mantenga, sobre todo cuando se enfrenta a condiciones mayormente naturales. La estabilidad en cuanto al tiempo es mantener las condiciones físico-químicas y biológicas, y la resiliencia es la capacidad que puede llegar a tener el suelo de recuperarse después de algunos eventos desfavorables para su naturaleza. Hay ciertos indicadores de la calidad del suelo que se pueden medir de diferentes formas y que nosotros podemos tomar como parámetro para medir la calidad del suelo y para evaluar tanto la sustentabilidad como las prácticas de manejo del suelo, es decir, qué es lo que nosotros tenemos que hacerle a ese suelo para optimizar su rendimiento. En el caso de las partes o de los parámetros químicos, el contenido de materia orgánica, el pH, la conductividad eléctrica, todos esos parámetros nosotros los podemos medir y van a estar relacionados en algunos casos, como por ejemplo el pH, con la actividad química y biológica que se ha realizado, que se realiza normalmente en ese suelo y que nos va a dar los límites de crecimiento de plantas y el límite del tipo de plantas que nosotros podemos crecer de manera óptima en ese suelo en particular. La conductividad eléctrica también va a ir cambiando en función de la actividad microbiológica y de las plantas, y nos va a dar un parámetro del límite también de los crecimientos o del tipo de plantas que puedan darse en esa región. Cuando hablamos de conductividad eléctrica vamos a estar hablando de los iones, o vamos a estar analizando los iones que tienen cada uno de sus suelos. Y después vamos a tener otros indicadores biológicos, indicadores de relieve, indicadores físicos que también nos van a hablar de la historia y de la actualidad de ese suelo en particular.
Para finalizar la clase vamos a pasar al tema de riego. En el caso del riego es algo frecuente y más que nada en una región como la nuestra que estamos acostumbrados a ver y a vivir en nuestra vida cotidiana. Normalmente para el desarrollo óptimo de las plantas necesitan absorber agua del suelo. Cuando ese agua del suelo no es suficiente o no es aportada por las lluvias, es necesario agregarle agua para que pueda reponerla al suelo y que quede disponible para el aprovechamiento de las plantas. Cuando nosotros vamos a regar, más aún en una región como la nuestra, que además de ser pobre en lluvias o de escasa precipitación, tenemos además fuentes relativamente escasas de agua para la cantidad de uso que se le da. Por lo tanto, cuando vamos a regar, estamos hablando del riego agroindustrial, tenemos que minimizar las pérdidas de agua, hacer un uso eficiente de ese agua y esa cantidad de agua tiene que estar disponible para el suelo después del riego y tenemos que optimizar la cantidad de agua disponible que va a tener la planta en función de la cantidad de agua que se le agregó. ¿De qué va a depender esto? Va a haber muchas variables, vamos a tener distintos sistemas de riego que se van a adaptar mejor a las condiciones climáticas o a las condiciones de suelo, para lo que hay que hacer previamente un estudio de los parámetros físico-químicos del suelo que vimos recién, y uno de los más importantes es la pendiente del suelo para optimizar el riego. Por otro lado, como vamos a ver después, es muy importante poner en equilibrio el balance económico en cuanto al sistema de riego elegido, en cuanto al tipo de sistema que elijamos, los requerimientos de energía, los requerimientos de instalaciones que conlleva cada uno de ellos. Dentro de los tipos de riego, nosotros vamos a tener algunos que son por superficie, y en esos riegos por superficie nosotros vamos a tener pérdidas de varios tipos. Por un lado, dependiendo de la inclinación del terreno, nosotros vamos a poder tener partes que queden más regadas que otras, es decir, que se acumule agua en algunas partes más que en otras dentro de la misma superficie. Y por otro lado vamos a tener un volumen infiltrado, un volumen de agua muy importante que se va a ir dando en función, como decíamos recién, de la porosidad y la composición físico-química del suelo y sobre todo en función de la proximidad a la fuente inicial de agua. En este esquema que nosotros vemos acá, la primera de las plantas es la que va a estar mayor cantidad de tiempo en contacto con el agua y por eso en esta región del terreno va a haber mayor cantidad de drenado de agua, se va a infiltrar mayor cantidad, mayor volumen de agua. Por otro lado, el volumen de agua que van a utilizar las plantas no es el volumen total, sino que van a utilizar una fracción de ese. Todo ese tipo de pérdidas de agua las tenemos que minimizar para aprovechar de mejor manera la escasa agua que tenemos en nuestra región. Para minimizar esas pérdidas hay dos herramientas muy importantes las que se deben utilizar. Una es la topografía del suelo y la otra es la infiltración del suelo. Cuando hablamos de la infiltración, vamos a tener que tener en cuenta el tamaño del poro que tiene cada uno de los componentes del suelo. Podemos distinguir tres materiales muy importantes o tres texturas muy importantes, donde los componentes predominantes van a ser la arcilla, la arena y el limo, que van a depender o van a variar también en el tamaño de las partículas que van a formar cada uno de ellos y que van a darnos mayor o menor porosidad y por ende mayor o menor capacidad de infiltración de esos suelos. Es bastante
sencillo de predecir que los suelos arenosos van a tener mayor capacidad de infiltración, es decir, van a dejar pasar el agua más profundo que los suelos arcillosos, que son mucho menos permeables por su composición y su textura. Cuando nosotros analizamos el tamaño promedio para clasificarlos en grava y piedras, arenas, limo o arcilla, cuando vemos el diámetro de cada una de las partículas, este diámetro está en milímetros, cualquier partícula de más de 2 milímetros se considera grava o piedras, hasta 0,05 arena, y las menores de 0,002 milímetros de diámetro ya se consideran arcilla, el intermedio es el limo. Eso mismo nos explica la separación que pueden llegar a tener entre ellas. Mientras más pequeñas, pueden acomodarse de mejor forma, por lo tanto dejar menor espacio disponible para el paso del agua en cada una de esas composiciones. Entonces tenemos que analizar cuál es la composición de cada uno de los suelos para conocer la infiltración que vamos a tener. Por otro lado, el patrón de infiltración va a variar según la textura. En el suelo arenoso va a tender a ir rápidamente hacia abajo sin difusión lateral, mientras que en el suelo arcilloso se va a difundir mucho más lateralmente que hacia abajo. Esto también nos da una característica muy importante, que es la velocidad de infiltración. Esa velocidad de infiltración va a ser más alta al principio del riego, en los primeros minutos, y va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y esto es simplemente porque a medida que va comenzando el riego, van a pasar rápidamente, vamos a tener menos resistencia al paso del agua hacia abajo, y a medida que va bajando el agua, a medida que va infiltrándose el agua, se va a comenzar a acumular y va a ir siendo un poquito más lenta la infiltración. La otra herramienta muy importante es la topografía, y en este caso lo que vamos a medir con mayor detenimiento es la pendiente de los suelos para poder tener los dos parámetros, el de velocidad de infiltración y la topografía, para poder calcular cuánta va a ser el agua aprovechable por cada una de las plantas y cómo dirigir nuestro riego para que la cantidad de agua que nosotros agreguemos en esos cultivos sea la óptima y sea aprovechada al máximo, evitando las pérdidas. Una vez que nosotros tenemos medidas las características del suelo, tanto su composición como su perfil, podemos elegir los distintos métodos de riego. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, unos por superficie y el otro los de riego presurizado. En el caso del riego por superficie, que es el que más se utiliza en Mendoza, por ejemplo, lo más ventajoso es los bajos costos de inversión que tienen y que no requieren energía. Simplemente se requieren tareas de labranza iniciales y después el mantenimiento, pero no hay un costo energético permanente cada vez que se va a regar. En particular, la desventaja que tiene es que tiene muchas pérdidas de agua por infiltración, no solo dentro del cultivo, sino que en el sistema de conducción, que normalmente es de tierra, no está revestido. Los canales y acequias que están pavimentados tienen mucha menor pérdida, pero en el caso de que las acequias y canales sean de tierra, no estén revestidos, hay mucha pérdida por infiltración directamente en el sistema de conducción. En el caso de los sistemas presurizados, que vamos a tener goteo, microaspersión y aspersión, esos sistemas se van a ir conduciendo por tuberías y van a necesitar una presión para que pueda movilizarse el agua por dentro de esas tuberías. En ese caso, se van a minimizar las pérdidas por infiltración en la conducción y la distribución. Es decir, desde que sale de la fuente, el recurso inicial, hasta que llega a la planta no va a haber pérdidas porque va a ir todo por tuberías.
Y de esa forma vamos a aprovechar mejor el agua para la utilización de las plantas. Sin embargo, los costos de instalación, de mantenimiento y el requerimiento de energía habitual encarecen mucho ese tipo de métodos de riego. En el caso de los riegos, como decíamos, los de superficie, tenemos el riego por tendido, y en general lo que sucede en este riego por tendido es también comúnmente llamado riego a manto, donde no hay un sistema de conducción claro, simplemente se deja ingresar el agua por las diferencias de pendiente dentro de los cultivos, sin un sistema de conducción, como por ejemplo los surcos que vamos a ver a continuación. En ese caso, las desventajas que tiene es la distribución del agua dentro del mismo lote puede ser despareja, podemos tener, si tenemos alguna diferencia de altura dentro del mismo cultivo, puede haber lugares donde se acumule agua y en otros donde no llegue el agua. Hay mucha pérdida del agua debido a las infiltraciones y debido también a que va a recorrer grandes superficies sin cultivos, y hay muchas de las plantas que van a quedar con exceso de agua y otras que van a tener muy poca agua. En el caso del riego por surcos, como dijimos, el agua es conducida por diferentes rieles, si se quiere decir así, y va a avanzar mejor entre los sitios intermedios, va a haber menor pérdida de agua a comparación con los riegos a manto, pero de vuelta, en el caso que tenemos en la fotografía, ese riego es bastante utilizado por cada planta, ya que tenemos una planta muy próxima a la otra, y en algunos casos puede haber mayor pérdida por infiltraciones. Nuevamente, las primeras plantas son las que reciben agua durante más tiempo y mayor caudal de agua en función de la inclinación que tenga el suelo. Esos suelos se tienen que preparar o se tienen que disponer esos surcos en función de la altura y de la velocidad de infiltración que tenga para que todas las plantas tengan aproximadamente la misma cantidad de agua en cada momento. Y en el caso de la melga, es un sistema intermedio entre los dos. Se realizan canaletas dentro, por los límites de la parte a regar, la zona a regar, y se hacen aberturas para que el agua pueda fluir desde la cabecera del cultivo hacia el interior. Este caso es más utilizado para regar pasturas o cereales y en muy pocos casos los frutales. No están utilizados en Mendoza, pero sí en otras regiones del país. En el caso del riego presurizado, como habíamos dicho antes, va a requerir de un sistema de presurización del agua que obligue al agua a pasar por esas tuberías y a salir con mayor potencia para poder distribuirse mejor en las distintas zonas del cultivar. En este caso, como dijimos, el agua es totalmente conducida por tuberías que van a movilizar el agua por presión, y al llegar al aspersor, ese chorro se va a romper en pequeñas gotas que van a ir cayendo sobre el suelo. En este caso, en el caso del riego por aspersión, es útil siempre y cuando el viento no sea un factor muy importante dentro de la región, ya que esas gotas que se van rompiendo, el viento puede afectar la dirección del chorro que se genera. Por otro lado, si bien se minimizan las pérdidas por el sistema de conducción, es un sistema que utiliza mucha energía eléctrica y que, por otro lado, al generar gotas o chorros, van a estar más expuestos a las pérdidas por evaporación, es más sensible a la temperatura, por lo tanto va a ser más fácil que se evapore desde el riego presurizado que el riego por superficie. En el caso del riego por microaspersión, es muy similar al anterior,
la diferencia es que la gota es mucho más fina, se va a romper, se va a particular más ese chorro, y los aspersores pueden llegar a recorrer hasta, o pueden llegar a enviar el agua hasta 3 o 4 metros. Nuevamente, en este caso tenemos que tener todas las precauciones del anterior, con más razón el viento y la temperatura, para evitar las pérdidas de agua. En el caso del riego por goteo, es un goteo continuo, son gotas directamente que van a estar en contacto con el suelo, la cañería va conducida directamente sobre el suelo, y en este caso no tiene tantos problemas con respecto al viento o con respecto a la temperatura, ya que rápidamente llega al suelo y es absorbido por él mismo. En este caso, el volumen de mojado es mucho menor, va a ser más preciso el lugar donde nosotros estamos regando, es decir, nosotros podemos regar específicamente la planta y en función del caudal y la presión que nosotros le demos al riego, va a ser la cantidad de agua que reciba esa planta.